Segundo libro de Samuel y capítulo 21 dice así: hubo hambre en los días de David. Di conmigo, hubo hambre en la tierra por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de los hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a los 2 hijos de Rispa, hijo de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hijos de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Abislaí Meholandita, y los entregó en manos de los gabaonitas. Ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Dile: hasta que llovió agua del cielo. Y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera de campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los cuerpos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que lo habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de los hijos de y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén. Y di conmigo: y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén. No los oigo. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Quiero hablar esta mañana acerca de maldiciones territoriales. Quiero detenerme en esto porque quizá sea la razón de la adversidad de muchos en este lugar, o de nuestros hermanos en televisión. ¿Qué es una maldición? Para poder establecer esta enseñanza, es un poder negativo con la capacidad de dañar una persona o una familia, una nación, físicamente, mentalmente, económicamente. Cuando alguien está bajo maldición, es como si tuviera ceguera espiritual. No puede ver la bendición. Créanme, hermanos, cuando ustedes encuentran, pastores del ministerio, alguien endurecido en su corazón que es religioso y no puede entender la bendición de la sobreabundancia, más que religioso es
es como el fruto de una maldición sobre la persona que no le deja ver. No le deja ver. Estuvimos hace unos días con una persona de origen, ¿cómo pudiéramos decirlo? De esclavitud, de maldición generacional. Y créame, ni siquiera comía. Se tomaba un café negro con arroz y ahí estaba todo, ahí estaba la carne, ahí estaba todo, toda la comida. Y no comía, no sentía, no podía ver la bendición. Sentía que no tenía derecho a ella, no podía abrazarla, no podía. Le hablamos de muchas bendiciones que queríamos que ella fuera partícipe, pero simplemente no podía. Lo que es una maldición generacional le enceguece en el camino de la bendición. En una familia, Elí y su familia habían cometido terrible pecado en la casa de Dios, y Dios maldijo a esa familia y les dijo que su sacerdote, aunque eran sacerdotes, serían cortados sus hijos en edad viril y serían mendigos en el ministerio. Y eso sucedió generación tras generación. Esto fue en el último de los jueces, al principio del último de los jueces, al principio de la vida de Samuel. Y pasó el tiempo de jueces y vino al tiempo de los reyes, y esa maldición todavía estaba ahí. Y el sacerdote que sirvió en el tiempo del rey David, Abiatar, cuando subió su hijo Salomón, por decisión de Dios fue desterrado. Y la escritura hace una anotación y dice: para que se cumpliese la maldición que Dios le dio a Elí en Silo. Esa familia tenía una maldición generacional. De la misma forma, hay maldiciones territoriales que suceden en un territorio específico. Y las personas en ese territorio no prosperan, no progresan, no avanzan. Y no lo saben. ¿Por qué? Porque hay una maldición territorial. Y eso más o menos es lo que estaba pasando en este pasaje. Tú dirás, ¿de dónde viene esto? Bueno, viene de la escritura. En Génesis capítulo 3, cuando Adán pecó, el Señor le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Su pecado hizo que la tierra fuera maldita. El pecado hace que el territorio nuestro se haga maldito. Y entonces esta tierra producirá espinos y abrojos. Y dirá el sembrador: ¿por qué no me da la tierra al 100%? ¿Por qué tengo que usar fumicidas? ¿Por qué tengo que luchar con esos abrojos y espinos? ¿Por qué esta tierra está seca y árida? Entonces tiene que saber que es la maldición por el pecado fue esa. La tierra fue maldita. Génesis 3. Territorios malditos. Y era lo que estaba pasando en los días de David. Tenía toda la bendición de Dios, había su reino prosperado en todas las áreas, y de pronto vino hambre a la tierra, y él no entendía por qué. Y pasó un año, y la recesión económica en Israel fue grave, y un segundo año, y un tercer año, y al tercer año David dijo: esto no es normal, y tuvo que venir a la casa del Señor y clamar: Señor, ¿por qué no bendices la tierra? ¿Por qué la tierra no está dando su fruto? ¿Por qué tenemos hambre en Israel si tú eres nuestro Dios? Y el Señor le dijo: es por causa de los gabaonitas, porque Saúl y esa casa de sangre quiso matarlos por una injusticia. Porque los gabaonitas, que aunque no eran de Israel, Israel les perdonó la vida y les hizo un juramento, y bajo ese juramento no podían ser asesinados los gabaonitas aunque eran cananeos. Y fue así desde el tiempo de Josué en la conquista.
Pero vino en el reinado de Saúl un celo que no venía de Dios y comenzó a matar gabaonitas. Y creen que las cosas no están siendo vistas delante de Dios. Y Israel comenzó a experimentar hambre por esa injusticia. Lo que quiero decirles esta mañana es que una injusticia en casa trae maldición a la tierra. Conocí a alguien que era empleado de un hombre adinerado y lo ponía a trabajar en un clima cálido de nuestro país. Lo ponía a trabajar de sol a sol y no le daba permiso de ir a comer. Nos contaba, son una parejita muy querida que conocemos, no les daban permiso de ir a comer. Le decían, no coma ahora, pero lo ponían a preparar la comida. Él hacía esos asados así como al estilo argentino allá, que es delicioso. Él preparaba esa carne y la adobaba y las papas, y bueno, no digo más porque se me van para su casa. Y les daba a todos, pero a él no se le permitía comer. Ese hombre trajo a su casa la maldición. Esa mujer que era estricta con él, cuando quería tomar un vaso de agua, no, le decía del acueducto de esa ciudad que era bien horrible. Y esa persona murió de una forma horrible, se quejaba, no podía comer. Sus últimos meses su cuerpo no le permitía recibir comida. Y el que le había provisto trabajo, el que le había sido víctima de ella, fue el que estuvo atendiéndola hasta que se le murió ahí en sus propias manos. Y ella pedía agua y no se le podía dar, pedía comida y no se le podía dar. Estaba bajo una maldición, una injusticia, mis hermanos, en nuestra casa, una injusticia con tus empleados, queridos empresarios. Dios la está viendo y puedes hacer maldito tu territorio. ¿Por qué no salen los negocios? ¿Por qué no se me abren las puertas? ¿Por qué las cosas no son como antes? Quizá has traído una maldición a tu tierra. No solo una injusticia, perseguir a los hijos de Dios. En Génesis 12:13 el Señor dice: maldeciré a los que te maldigan. Cuando alguien se levanta contra los hijos de Dios, ese alguien está trayendo una maldición a su familia y a su territorio. Estuvimos ministrando en España y los hermanos nos llevaron a Toledo y a otros lugares, y dentro del grupo que iba uno que era doctor en historia en España, cristiano, pastor, predicador, era teólogo y enseñaba en los seminarios bíblicos, y me contó cómo España, ellos habían perseguido al pueblo de Dios. Y en el siglo XV, siglo XVI, a los judíos, cómo los habían sacado, porque Toledo fue una zona bastante poblada por el pueblo judío. Y después de eso, el mismo país cayó en maldición. Una nación que había sido conquistadora, una nación guerrera, una nación que vino y tomó todo, gran parte de América. Gran parte, unos conquistadores, guerreros, gente militar que estaba en avanzada. De un momento a otro se le detuvo la bendición a esa nación, porque tocaron a los hijos de Dios, porque tocaron al pueblo de Israel y porque tocaron al pueblo cristiano. Se metieron con ellos y por 500 años ellos han experimentado un cambio hacia atrás y no hacia adelante. Igual nos pasó aquí en Colombia en el año 1948, que es el año en que está marcado como el año en que comenzó la violencia en Colombia. Vino por una mala decisión de nuestro gobierno. El gobierno colombiano decidió no apoyar a Israel, cuando Israel y las naciones en la ONU votaron para decidir si Israel era una nación o no era una nación. Países latinoamericanos le ofrecieron territorio a los israelitas para que no estuvieran más deambulando y vivieran en un territorio fijo. Pero la ONU decidió darles la tierra de Palestina como heredad a ellos. Pero nuestra nación y Cuba y Chile votaron en contra. Y el día que votaron en contra, le abrieron una puerta de maldición a Colombia. Y por eso se desató la violencia hasta nuestros días. No es un juego tocar los hijos de Dios. Le aseguro algo al que es empleado: vaya, tóquele el niño al jefe a ver si sigue el empleo. ¿Cuánto más cuando tocas a la niña de los ojos de Dios?
¿Cuánto más? La idolatría trae maldición de 3 y 4 generaciones de los que aborrecen al Señor. Encontré esto leyendo el libro del profeta Jeremías. Dice: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los árboles, miren los árboles, sobre el del campo, sobre los frutos de la tierra. Se encenderá y no se apagará. La idolatría hace maldita una tierra. El ocultismo, la hechicería, la brujería, oír al adivino, al agorero, al hechicero. En Deuteronomio 18 dice: por esa razón Dios entregó la tierra de Canaán en manos de Israel. Ellos perdieron su territorio. El que se pone a jugar con eso está expuesto a perder, a terminar al final de su vida en ruina. La sodomía, destrucción y juicio. Uno de los tsunamis más fuertes, donde murieron decenas y centenas de miles, fue en una zona que era considerado el burdel de Europa, el prostíbulo de Europa. Y pueden tratar de buscarle alguna respuesta natural a algo que es espiritual, y van a tener que ir a Apocalipsis y van a ver que Dios estaba detrás de esos tsunamis. Es una maldición. El anatema dice: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Un día un hombre trajo anatema a Israel, y Israel comenzó a perder sus guerras, hasta que Josué preguntó a Dios cuál era la causa de la derrota, y el Señor dijo: alguien trajo algo abominable a la casa, anatema. Ahora solo estoy mencionando algunas cosas, pero en resumen, el pecado continuado, el pecado continuado, el pecado maldice la tierra hasta que alguien revoque la maldición. Y es ahí donde estás tú y estoy yo. Hemos sido llamados para revocar esa maldición en el nombre de Jesús. Hemos sido llamados para cambiar esa maldición en bendición. Hemos sido llamados para cambiar lo que está pasando en nuestro territorio. Y yo les digo algo: lo que está pasando en Colombia está generando que la economía colombiana crezca. Se está destruyendo el poder de la maldición de nuestro territorio. Y yo les digo, en 10 o 20 años Colombia va a ser una potencia. Sigue creciendo. Lo que era la cola de América Latina ahora se está convirtiendo en cabeza. Y yo le digo, y pronto será cabeza de las naciones. Aleluya. Los duros de la economía están hablando de, en este momento, no sé si estoy bien, me recuerda Iván, están hablando de Colombia, de Sudáfrica, y no recuerdo si el otro país es Brasil, pero o algunos de ustedes que me ayudaron a hacer ese programa, que están poniéndolo en la lista, ¿no? Ya no son las 9, 8 naciones potentes o 10 naciones potentes, sí, y hay un grupo que está surgiendo con China y esto, pero hay un tercer grupo en el mundo de la economía que los inversionistas tienen los ojos ahí como el grupo próximo a surgir, a convertirse en potencia financiera. Y está hablando de Sudáfrica, está hablando de Brasil y está hablando de Colombia, nuestra tierra bendita. Aleluya. Aleluya. Ahora
pastor, yo creo que ya algunos identificó su problema. ¿Por qué? Porque el territorio en que está no prospera. Y está viendo el problema personal. Y eso es lo que quiero que hagas. Quiero que veas si algo está deteniendo tu bendición, que esta mañana sepas cómo revocar una maldición. ¿Cómo revocamos nosotros esas maldiciones? Número uno, confesando el pecado, aunque sea el pecado de los antepasados. En el libro de Nehemías, el restaurador llamado Nehemías era uno de los importantes en la deportación. Servía al rey Artajerjes y era muy cercano. Y un día vinieron gente de Jerusalén. Dios los había desterrado por la idolatría, los entregó en manos de los babilónicos. Y cuando ellos vinieron y destruyeron esa tierra, llevaron cautivos todas estas gentes a Babilonia. Y ahora, después de 70 años, estaba ahí Nehemías preguntando cómo están cómo están los judíos en Jerusalén. Y les dijeron: están en mal estado, están en mala condición. La ciudad está destruida, las puertas están quemadas en el fuego. Bajo el fuego es ruina total. Y entonces Nehemías comienza a orar: Padre, perdona el pecado de nuestra nación. Padre, perdona el pecado de nuestra nación. Esa fue la oración de Nehemías. Confesar: sí, nosotros fuimos una nación idólatra. Sí, nosotros pecamos contra ti. Y ese día de su clamor, Dios cambió el corazón del rey y dio respaldo a Nehemías para ir y cambiar la circunstancia de la nación. Un pueblo que se humilla delante de Dios es un pueblo que está próximo a cambiar su destino hacia la bendición de Él. Aleluya. Aleluya. 2, o en el libro 1, confesar el pecado nuestro. Si somos nosotros los causantes de que nuestro territorio esté maldito. El hijo pródigo, en su rebeldía, deshonró a su padre, cayó bajo maldición y se fue a una tierra. Y ahí perdió todo lo que tenía, pero maldijo esa tierra porque vino hambre a la tierra, a ese sector, no donde estaba su padre. Porque si ustedes ven, donde estaba su padre había abundancia, pero donde estaba el hijo pródigo, la tierra se había secado. Y entonces es cuando el hijo pródigo se arrepiente, se vuelve a Dios. Jonathan en estos días me envió en un chat, me dijo lo que significaba arrepentimiento. En griego me dio la palabra que decía cambiar de pensamiento. Dejó de pensar como estaba haciendo, dejó de pensar que él podía hacerlo bien. Y cuando vino el arrepentimiento, Dios inmediatamente se activó algo en el mundo espiritual. Él vino a su padre, pero ya él iba con la bendición. Ya venía arrepentido y su padre, que lo vio de lejos, también mudó su corazón. Dice que ahí se conmovió su corazón. ¿Qué fue lo que hizo que el corazón del padre se moviera? El arrepentimiento del hijo pródigo. Si tú eres el causante de que tu territorio esté seco y tú te arrepientes, el corazón del padre se mueve y cambia la maldición y dice: denle anillo nuevo, denle calzado nuevo, denle vestido nuevo. Sí, hagamos una fiesta, porque mi hijo que era perdido ahora se ha vuelto. Dios mueve su corazón para bendecirte cuando tú te vuelves a Él. Aleluya. Aleluya. Ahora, ¿qué hago yo usualmente? Yo había pedido un aceite acá, un aceite. ¿Dónde está esos frasquitos de aceite? ¿Nadie lo tiene por ahí? Yo hago esto. Gracias. Esto es lo que yo hago. Estoy hablando algo que el Espíritu Santo me enseñó. Yo unjo
mi territorio. Yo tomo aceite y le digo: Señor, esta tierra fue maldita por el pecado de los que la habitaron. Puede ser el lugar donde tú vives, puede ser el negocio que tú tienes. Y empiezo a ungirlo. Señor, yo consagro este lugar. Ya no será más tierra maldita, sino que será tierra bendita. Yo consagro todo lo mío. Yo lo hago así. No tienes que hacerlo. Señor, tú me diste este auto, bendícelo, Señor. Yo esta casa yo la unjo. Esto es lo que el Espíritu Santo le ha enseñado aquí el avivamiento. Ustedes lo hacen, hermanos del avivamiento, lo hacen. Consagramos nuestras cosas a Dios. Ya no son del mundo, son de Dios. Él se la dio a sus hijos. Eso es lo que yo hago, ungir el territorio. Yo le pido perdón a Dios por el pecado de lo que se hizo en esta tierra cuando la conquistamos, cuando llegamos a esta sede. Yo no sé lo que haya pasado y espero que cosas buenas, pero pudieron pasar cosas malas. Y yo tengo que pedir perdón, Señor. Yo no sé cuántos aquí te ofendieron, cuántos blasfemaron tu nombre, qué iniquidad y maldad se hizo en este territorio. Pero yo te pido perdón por ese pecado. Y yo tomo el aceite y ungo el lugar y digo: Señor, esto ahora es tuyo. Ahora tú lo puedes hacer, no necesariamente con aceite, pero sí con tu familia, y decir: consagramos a ti esta casa, consagramos a ti este negocio, consagramos a ti este territorio. Ya no será territorio de maldad. Si aquí te ofendieron, perdona, Señor, el pecado que se hizo aquí, pero a partir de ahora ese territorio te pertenece a ti y solo a ti. Yo te lo entrego. Eso es lo que nosotros hacemos, como el Espíritu del Señor nos ha enseñado aquí en el avivamiento. Ahora, ¿qué más hacemos? Les estoy compartiendo lo que hago con mi familia y lo que hago con el ministerio, como el Espíritu Santo me ha enseñado. Yo levanto una ofrenda. Yo levanto una ofrenda porque en la Biblia dice que cuando Dios maldijo la tierra de Israel, Elías, ya con palabra de Dios como la que ustedes están recibiendo, vino al territorio y no solo llevó a la nación a que se arrepintiera por su pecado, sino que hizo levantar un altar, una ofrenda, y pidió ofrenda. Hizo un altar y dijo: hagamos una ofrenda. Y trajeron todos generosamente ahí agua, y no solamente un cordero, no solamente un buey que se ofreció a Dios, sino agua, porque era lo que escaseaba en aquel entonces. Era una ofrenda esforzada para santificar la tierra. Y luego fue que Dios envió la bendición sobre Israel. El Señor me lo enseñó en el pasaje en que la tierra fue maldita por un censo que hizo David. Y David estaba orando acerca de esta situación porque vino una mortandad y ya llevaban 70,000 muertos. Y le preguntó al Señor: ¿qué hago para detener esto? Y fue mi pecado. Arrepentimiento. Fue mi pecado. Y segundo, ¿qué hago? Y el Señor le dijo: ve a la era de Araúna y hazme una ofrenda. Eso no se lo enseñó el sacerdote. Eso no se lo enseñó el profeta. Eso se lo enseñó el mismo Dios. Y el Espíritu del Señor que le enseñó a David nos enseña también a nosotros. ¿Qué hago para detener la mortandad? ¿Qué hago para detener la maldición? Yo veo que tengo la maldición de mis padres. El Señor dice: arrepiéntete, confiesa el pecado del padre, confiesa tu pecado y hazme una ofrenda en el altar para que yo bendiga la tierra en que moras. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y lo siguiente que hizo Elías fue clamar para que Dios bendiga la tierra. Clamar para que Dios bendiga el territorio. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Esto es lo que quiero que se haga en este lugar. Porque una vez Elías
confrontó al pueblo acerca de su pecado y el pueblo se arrepintió. Una vez el pueblo trajo una ofrenda al altar, ya todo estaba hecho. Elías se fue al monte Carmelo y se postró y clamó a Dios hasta que vio una pequeña nube, pues no había llovido en la tierra por 3 años y medio. Y cuando vio la pequeña nube, supo que la bendición venía. La lluvia representa la bendición, y eso es lo que Dios va a hacer. En este día tú vas a ver una pequeña nube. En este día Dios te va a dejar una pequeña nube anunciándote: iglesia, viene lluvia de bendición sobre tu territorio. Familias del avivamiento. Aleluya. Aleluya. Hay una ciudad en Guatemala que se llama Amolonga, y voy a terminar con este testimonio. Amolonga es una tierra de agricultura. Como muchas de las tierras latinoamericanas, son de agricultura de gente muy pobre. Pero de allí viene el sustento de nuestros pueblos, el alimento para nuestras familias. Pero Amolonga, a diferencia de las poblaciones vecinas, comenzó a convertir su corazón al Señor. Arrepentimiento. Y comenzaron a convertirse, y se llenó esa ciudad de pequeñas congregaciones. Amolonga, llena de iglesias cristianas de diferentes denominaciones, todo el mundo adorando a Dios. Y esa ciudad decidió pedirle perdón a Dios por la idolatría de los antepasados. Y Dios fue propicio a esa tierra. Ellos se levantaron, oraron. Es un pueblo que da a Dios, que pacta, que ofrenda, que es generoso con Dios. Y Dios comenzó a bendecir el territorio de Amolonga. Hoy Amolonga es una tierra tan productiva que sus campesinos, agricultores, todos tienen camiones Mercedes-Benz último modelo. Estoy hablándole de algo verdadero. Puedo mostrarles el video de Amolonga, o pueden ir a Amolonga, Guatemala. La gente es muy próspera, pagan todo de contado. Ellos, Dios les quitó hasta los intermediarios y van directamente a los compradores finales, y a ellos les venden camionados de productos. Sus zanahorias son gigantescas, parece tierra de gigantes, y las tocan y son frías y es como si tuvieran vida. Todos los frutos de la tierra de Amolonga es gigantesco. Nadie sabe, han enviado los científicos a ver qué clase de fertilizantes o qué contenido mineral tiene ese territorio. No hay nada. En la ciudad de al lado, el pueblito de al lado, es miserable. Viven pobres y son borrachos y son adúlteros y son idólatras y viven en miseria. Y es el mismo territorio al lado de Amolonga. Pero en Amolonga no solo hay abundancia, se acabó la violencia, la cárcel está vacía. Hay avisos que dicen: si vienes a robar, ve al pueblo de al lado, porque a ese pueblo le pertenece a Dios. Eso es Dios propicio a la tierra. Dios quiere que tú seas una Amolonga. Dios quiere que tú seas un hombre próspero. Dios quiere que seas una familia con la bendición de Dios. Es tiempo de anular las maldiciones territoriales. Es tiempo de salir de la maldición a la bendición de Dios. Aleluya. 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 Yo sé que alguno dice: yo sé que mi territorio es como si estuviera maldito, y en trabajo me esfuerzo pero nada florece. Has intentado muchos negocios, has emprendido muchas cosas, has tratado de estudiar muchas veces y no has podido. Todo cerrado como una tierra maldita. Dios te da una salida. El arrepentimiento, el confesar el pecado de tus padres y el tuyo. El
traer a Dios una ofrenda que honre, para que Él bendiga la tierra, el ungir la tierra o orar por ella. Yo oro por mis paredes. Cuando entro a un nuevo territorio, Pati y yo vamos, y los hijos, y oramos pared por pared, cama por cama, la cocina, que el Señor la llene de abundancia, la mesa donde comemos, la sala donde nos reunimos, que allí la palabra sea de edificación y no de maldición ni de destrucción. Oramos por nuestras paredes, las consagramos a Dios y luego pedimos: Señor, envía tu lluvia. Envía lluvias de bendiciones, dice el profeta Ezequiel, que la lluvia que Dios envía sobre nosotros son lluvias de bendición. Lluvias de bendición. No más morando en una tierra maldita, no más morando en una tierra desértica. Es tiempo que el territorio de cada uno de nosotros sea territorio de bendición. Levanta tus manos a Él y dile: yo quiero un cambio. Yo hoy quiero un cambio, Señor. Envía tu lluvia. Envíala, Señor. Envíala, mi Rey. Que no podía continuar, que en mi vida falta de valor. Alcé mi voz en oración, Señor. Sentí el cielo entero a mi favor. Abre los cielos. Así ábrelos, mi Dios. Gloria haz llover. Abre los cielos. Sobre mí, a llover de tu gran amor, abre las puertas de los cielos, Señor, tu gloria quiero ver, cambia mi corazón, borra los años de mi dolor, a llover sobre mí. Esta mañana yo quiero orar por aquellos que dicen: pastor, yo creo que lo que está pasando sobre mi casa es que tengo los cielos cerrados. Es una maldición territorial, pero esta mañana, Señor, tú puedes quebrantar esa maldición. Y al salir de aquí, Señor, que comience la lluvia de tu bendición. Quiero que ellos vengan a este altar, si pueden venir al altar, y si no, desde sus sillas. Si no, quiten de ahí, élite, por favor, porque ellos lo van a empujar. Eso. Gracias.
Ahora no tienes que necesariamente venir al altar. Donde estás, ahí puedes orar, igual ustedes televidentes. En la escritura está clara una palabra de maldiciones a nuestra tierra por el pecado, pero también está claro cómo podemos ir camino a la bendición, confesando el pecado de los antepasados y el nuestro, ungiendo el territorio, consagrándolo a nuestro Dios. En el altar, con una ofrenda de pacto, anulas esa maldición. Ahí están esos lugares donde ustedes pueden hacerlo, y orando para que Dios envíe la bendición. Y es lo que voy a hacer ahora, orando para que Dios envíe la bendición. Fue el profeta Elías quien oró y Dios envió la lluvia. Fue David quien en el altar en la casa de Araúna oró y Dios detuvo la mortandad. Fue Moisés quien oró y Dios detuvo el juicio. Y esto es lo que quiero hacer por ustedes esta mañana, orar, que se detenga esa maldición y Dios envíe la lluvia de la bendición sobre sus casas. Padre, nosotros te pedimos, vamos a orar todos. Te pedimos en el nombre de Jesús que perdones el pecado de nuestros antepasados. En este territorio, Colombia, en el que nos has permitido nacer, se han cometido muchas injusticias, muertes violentas, robos de los políticos, robos. La maldad ha estado metida en el corazón, Señor, también en el adulterio, la lujuria, pero hemos hecho especialmente con la violencia en nuestra tierra maldita. Y yo quiero pedirte perdón juntamente con la iglesia del avivamiento por el pecado de nuestros antepasados, aún de los indígenas, con su idolatría, su hechicería y brujería, con que maldijeron esta tierra. Y hoy te pedimos perdón por el pecado de nuestros padres, por la idolatría de ellos o la injusticia cometida por ellos, de la que nosotros no somos conscientes y de las que nosotros somos conscientes. Pedimos perdón por lo que hemos hecho nosotros, nuestra injusticia, nuestra maldad, nuestra inmoralidad. Señor, cuando hemos detenido la bendición, cuando no hemos extendido la mano, cuando tú demandas de nosotros extender la mano en generosidad, o cuando hemos pecado con maldad, Señor, alejándonos de ti, pedimos perdón por nuestro pecado en el nombre de Jesús. Pero hoy, Señor, somos tus hijos. Hoy somos tu pueblo, Señor, lavados por la sangre de Jesús y redimidos de la maldición, Señor, por lo que Él hizo en el Calvario. Por eso hoy consagramos nuestra tierra. Presenta tu familia, presenta lo que Dios te ha dado. Dilo, Señor, aquí están mis manos, o la heredad que Dios te ha dado. Aquí está mi familia. Señor, yo la presento en el altar de Dios. Señor, ya no será una familia para maldición. Ya nuestras vidas, Señor, no serán instrumentos de injusticia, sino instrumentos de bendición. Serán instrumentos de Dios para paz y para bien. Henos aquí, Señor, somos tus hijos. Señor, presentamos nuestras vidas, presentamos nuestras casas, presentamos nuestra familia y la heredad que nos has dado en el altar. Conságrala, Señor, es para ti. Bendícela, Señor, bendícela, mi Rey. Bendice el territorio en que nos has puesto, Señor. Bendice nuestra nación, bendice esta ciudad. ¿Por qué no bendecimos todo Bogotá? Bendice Bogotá, donde nos has puesto a vivir. Bendice esta tierra. Señor, danos gobernantes justos que teman tu nombre. Danos gobernantes, Señor, que lleven la nación a prosperidad y la ciudad a prosperidad. Tu nombre sea grande en esta ciudad hasta que sea conocida como ciudad de Dios. Haz de Bogotá una ciudad como la ciudad de Dios,
donde tú vives, donde tú bendices todo lo que se hace en sus negocios, su comercio, su industria, su creatividad. Sí, úngenos con creatividad, creatividad en la moda de la ropa, en muebles, en decoración, en vivienda, en construcción. Dale creatividad en arte, Señor, en tantas áreas. Tú puedes ungir la ciudad y hacerla una ciudad creativa. En el nombre de Jesús, una ciudad de comercio, una ciudad próspera. Bendice todos los negocios. Empieza a poner tu mano sobre Bogotá. Bogotá comience a sobresalir como una estrella, Señor, que alumbre en América Latina. Y que la conclusión de nuestros gobernantes diga: por causa del Dios del cielo que visita nuestra ciudad, que ha puesto sus pies sobre Colombia y sobre esta ciudad de Bogotá, Señor. Bendícela. Ustedes que nos ven en las naciones, bendigan su tierra, bendigan su territorio. Dile: Señor, llama salvación a mi ciudad, a mi país. Hazlo con España, mi Señor. Hazlo con ellos, que ellos no solo vinieron y conquistaron, sino que también el evangelio lo trajeron. Bendícelo, Señor. Bendice Argentina, mi Dios. Bendice México, Venezuela. Bendice Perú, Ecuador. Bendice Centroamérica. Bendice los hermanos que vienen de los Estados Unidos. Bendice el territorio donde les has puesto. Bendice a nuestros hermanos que vienen de cada rincón de Colombia. Bendícelos. Y bendice avivamiento. Bendice sus familias. Sí, avivamiento, serás bendita sobre las naciones de la tierra. Bendito tus moradores. Bendito los que vienen a este territorio, porque al Dios del cielo aquí les bendecirá. Bendice sus familias, mi Señor. Bendice sus proyectos. Bendice sus ideas. Bendice sus sueños. Bendícelo, Señor, sus manos. Presenta las manos, avivamiento al Señor. Presenta las manos para que Él haga descender su lluvia. Lluvia de bendición venga sobre las familias del avivamiento aquí en Hebrón, ahí en la segunda barca. Que caiga la lluvia de bendición. Hebrón recibe ahora, recibe ahí los de la segunda barca, los de Pisga, recibe aquí en el auditorio principal. Dame un paneo del auditorio principal también, televisión, del auditorio, no mío, del auditorio principal. Sobre ellos, Señor, sobre ellos, quien está en televisión, por favor, del auditorio. A todos ellos, Señor, ahí, a todos ellos, sus familias, Señor, sean benditas, sean prósperas, que sean luz en el lugar donde están. Haz diferencia entre el que te ama y el que no te ama. Haz diferencia entre tus hijos y los que no son sus hijos. Y ellos, Señor, en su lugar sean luz. Los que están a su alrededor reconozcan que Dios está con ellos. Haz diferencia, el pan de ellos sea diferente, su casa, Señor, sea diferente, sus negocios, hasta que los que están a su alrededor digan: ¿por qué lo de ellos es bendito? Y ellos puedan testificar: porque Jesús es el Señor de mi familia, el Señor de mis negocios, el Señor de mis hijos. Tus hijos, avivamiento, serán diferentes a los hijos de los que están a tu alrededor. Sí, tus negocios serán diferentes, prosperarán. Los de al lado sabrán que es por causa del Dios del cielo. Bendice sus manos, Señor, y lo que emprendan. Bendice sus pies y sus caminos sean caminos de bendición. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pide esa lluvia ahora. Haz llover. Pídelo, pídelo.
¡Aleluya! Que Dios bendiga sus casas, que Dios bendiga sus familias, que Dios bendiga sus sueños, avivamiento. El Dios del cielo te haga tierra de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle a Jesús un buen aplauso.